Bueno, vamos a ver el último punto que nos quedaría para acabar el tema, ¿vale? Y es que derivabilidad implica continuidad, sería nuestro punto 5. Una función, si es derivable en x igual a, entonces sabemos que es continua, ¿vale? Eso es una verdad absoluta. Pero, ¿qué es lo que vamos nosotros a utilizar más de esta afirmación? Pues que si f no es continua en x igual a, entonces seguro que no va a ser derivable. Esto lo vamos a usar en los ejercicios en los que hay que estudiar continuidad y derivabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo estudio la continuidad y no me da continua en x igual a 5, por ejemplo, pues ya sé que seguro que en x igual a 5 no va a ser derivable y me ahorraría estudiar la derivabilidad, ¿vale? En caso de que me dé continua, pues entonces o puede que sea derivable o que no lo sea. Vale. Una función se dice que es derivable en x igual a si sus derivadas laterales existen y son iguales. Es decir, si f' por la derecha de a es igual a f' por la izquierda de a, que es lo mismo que f'. Eso es lo que se tiene que cumplir para que una función sea derivable en a. Recordemos que las derivadas laterales venían de los límites de la definición de derivada, ¿vale? De tomar límites laterales. La derivada por la izquierda era el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x menos f de a partir de x menos a. Y por la derecha pues sería el límite por la derecha. Esto realmente no lo vais a utilizar en este apartado apenas, pero bueno, lo recuerdo, ¿vale? Para que no se olvide la definición de derivada. Pues vamos a hacer un ejemplito, ¿vale? Ejemplo típico. Una función a trozos que nos piden que estudiemos la derivabilidad y la continuidad en los puntos en los que esa función van cambiando los trozos, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Empezamos en x igual a 0. Primero siempre hacemos la continuidad porque si no fuera continua ya sabemos que no es derivable, entonces nos ahorramos de dar un paso. Y la continuidad, recordad que teníamos que poner los dos límites laterales por la izquierda y por la derecha y la función en el punto, en este caso f de 0. Estos son los 3 puntos que tenemos que poner siempre para la continuidad, ¿vale? Nos tenemos que acordar de esto. Bueno, pues empezamos por la izquierda, pues el 0 por la izquierda sería esto de aquí, así que esta rama es la que tenemos que tener en cuenta para hacerlo por la izquierda. Y nos da que el límite cuando aquí tiene 0 por la izquierda de x al cubo menos x es 0. El límite por la derecha habría que mirar esta rama de aquí, porque como son los números mayores que 0, serían los que están por la derecha. Y entonces tendríamos límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, que también es 0. Y para f de 0 tenemos que mirar donde esté el igual, entonces tenemos que volver a coger x al cubo menos x, que en este caso cambiándolo por 0, pues queda 0 al cubo menos 0, que también es 0. Entonces, como las tres condiciones dan el mismo número, que es pura casualidad que coincida con el número en el que estamos estudiando el límite, pero bueno, lo que nos importa es que esto de aquí es lo mismo que esto y lo mismo que esto. Pues como las tres dan el mismo número, podemos decir que f es continua en x es igual a 0. Como ha resultado que la función f es continua en x igual a 0, entonces puede que sea derivable en x igual a 0 también. Así es de que tenemos que estudiar la derivabilidad. Y hemos visto que una función es derivable en un punto si la derivada por la izquierda en ese punto, en este caso el 0, es igual a la derivada por la derecha en ese punto. Entonces tenemos que estudiar las dos derivadas. Lo podemos hacer por la definición con los límites o usando lo que ya sabemos, que yo creo que es bastante más fácil. Entonces, este es nuestro objetivo, calcular f' por la izquierda en 0 y f' por la derecha en 0. Pero ¿cómo hacemos eso? Pues para eso tenemos que diferenciar las distintas ramas que tenemos. Entonces, primero, la izquierda ya sabemos que es esto y tenemos que calcular la derivada en esa rama. Entonces, tenemos que diferenciar cómo es la x. Pues si x es menor que 0, siempre aquí nunca vamos a poner menor o igual, ¿vale? Porque la derivada en un punto se debe calcular como hemos indicado así, ¿vale? Entonces, simplemente no ponemos menor o igual y ya está. Bueno, repito, si x es menor que 0, ya sabemos que la función es x al cubo menos x, porque es la rama que hemos señalado. Y entonces, la derivada de esa función será
3x al cuadrado menos 1. Así que cuando queramos calcular la derivada por la izquierda en 0, esto es lo que tenemos que usar. Así podemos afirmar que f' por la izquierda en 0 es 3 por 0 al cuadrado menos 1, que es menos 1. Ahora vamos con la otra rama. ¿Qué pasa cuando la x es mayor que 0, que correspondería a esta rama de la función? Y además correspondería a la derivada por la derecha, porque x mayor que 0 queda a la parte derecha del 0. Bueno, pues si x es mayor que 0, nuestra función viene definida como menos x, como vemos aquí. Y entonces, f' de x es igual a menos 1. Y de este modo, podemos decir que f' por la derecha en 0 es igual a menos 1. Tened en cuenta que como es una función constante, realmente va a dar igual que sea en 0 o en 5 o en 8, pero bueno, en este caso pues nos ha salido así que menos 1. La cosa es que lo que nosotros buscábamos, que era la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, en ambos casos nos ha dado menos 1. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Pues como los dos valores son iguales, esto indica que f es derivable en x igual a 0. Pero además podemos sacar otra información que es bastante importante de aquí, y es que además de ser derivable la función, también se cumple que la derivada en 0 es igual a menos 1. Es decir, que no solo hemos deducido que la función es derivable en x igual a 0, sino que también hemos calculado cuál es la derivada de esa función en 0, es decir, f' de 0. Ahora nos tocaría estudiar la derivabilidad en x igual a 2. Ya lo hemos hecho en el 0, que era uno de los puntos donde cortaban los trozos, ¿vale? Que separaban los intervalos de la función a trozos. Y ahora nos tocaría en el x igual a 2. Vale, pues igual que antes, debemos empezar por la continuidad. Insisto en que estos son los 3 puntos que tenemos que tener en cuenta para estudiar la continuidad. Límite por la izquierda y por la derecha y f en el punto. Una vez que calculo los límites laterales, si ya estoy viendo que el resultado de cada límite lateral es distinto, pues ya sé que la función no va a ser continua. Así que ni siquiera necesito calcular f de 2. Yo la voy a calcular solo porque la veáis. Ya sabéis que se calcula la rama en la que está el igual a ese número, a 2 en este caso, y entonces sería 2 al cuadrado menos 1, que son 3. Vale, pues ya aquí, llegados a este punto, podemos afirmar que la función no es continua en x igual a 2 y por tanto no me tengo que preocupar de estudiar la derivabilidad, porque ya sé seguro que si f no es continua en x igual a 2, f tampoco va a ser derivable en x igual a 2. Así que ya habríamos acabado nuestro ejercicio. Esto sería un resumen de lo que acabamos de hacer. Hemos probado que f es continua y derivable en x igual a 0 y que f no es continua en x igual a 2 y por tanto tampoco es derivable en x igual a 2. A veces los ejercicios, en vez de preguntarnos si la función es continua o derivable en unos puntos concretos, como ha pasado aquí, que aquí nos preguntaban en 0 y en 2, nos dicen que estudiemos la continuidad y la derivabilidad simplemente. Como las funciones polinómicas son continuas y derivables en todo su dominio, nosotros de esta función a trozos podemos afirmar lo siguiente: que f es continua y derivable en cada uno de esos intervalos, ¿vale? Simplemente mirando a los trozos de la función. Y ahora, usando la información que tenemos de antes, sabemos que en 0 sí que va a ser continua y derivable. Entonces, esto se podría resumir en menos infinito 2, porque como el 0 ya entra, y por otro lado tenemos este intervalo, el 2 más infinito. Si unimos estos dos intervalos, realmente la función es continua y derivable en todos los números reales, menos en el 2. Entonces, como veis, si nos preguntaran estudiar la continuidad y la derivabilidad, realmente es lo mismo que acabamos de hacer, solo que tendríamos que tener en cuenta los intervalos y dar una conclusión final un poquito más global. Y ya habremos acabado el ejercicio.